Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Tengan ustedes un bendecido día. Agradecemos a Dios nuevamente por su fidelidad, por su gracia y por su misericordia al permitirnos nuevamente reencontrarnos por esta vía y poder compartir este maravilloso devocional que hemos venido teniendo. Devocional, ya casi sermón, predicación, se unen todos los elementos, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el propósito? Ser animados, ser confortados y ser instruidos en la palabra del Señor. Estamos en la carta a los Filipenses. Estamos en esta maravillosa carta a los Filipenses, esta iglesia gozosa, esta iglesia perseverante. Y hoy nos corresponde el capítulo 4, versículo 10 en adelante. Pudiéramos decir que hoy terminamos con esta extraordinaria carta. Tal vez no ha sido un estudio tan profundo, pero nos ha permitido poder entender en esencia el propósito y la intención de la carta. Vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Dice la palabra del Señor: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a titular nuestro devocional Un hombre agradecido. ¿Cuántos saben que debemos ser agradecidos? Sí, usted y yo debemos ser personas agradecidas. Nuestra carta, ya la carta a los Filipenses, entrando ya en su fase final, el apóstol Pablo comienza a agradecer. Comienza a manifestarle su agradecimiento a nuestros hermanos de Filipo. Y yo creo que si algo agrada al Señor, o si algo agrada a Dios, es la gratitud. Y no solamente a Dios. Yo creo que ninguno de ustedes se siente conforme con una persona ingrata o con una persona que no sea capaz de agradecer o reconocer. A nadie le gusta eso. Todos, de alguna u otra forma, necesitamos a alguien o queremos a alguien agradecido. A nadie le gusta la persona mal agradecida. Y a Dios especialmente le encanta y le agrada la gratitud. A Él le gusta que podamos reconocer, que podamos agradecer en primera instancia a Él como creador, como Señor, como hacedor, como proveedor, cuidador, sustentador, pero también a aquellas personas que de una u otra forma han sido instrumento de bendición. Son cualidades, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros como creyente deberíamos tener o desarrollar. Puede que alguien no lo tenga, o sea de esos agradecidos entre los dientes o de la boca hacia adentro, pero debemos desarrollar la gratitud. El apóstol Pablo es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo. Era un hombre considerado. Era un hombre considerado y debemos ser en primera instancia agradecidos con Dios, pero también con aquellos que el Señor usa para bendecir nuestra vida. Si yo le preguntara en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que agradeció al Señor por la vida de aquellos que han sido de bendición para usted? ¿Cuándo fue esa última vez que usted agradeció a esa persona que se preocupó genuina y sinceramente por compartirle la verdad y por compartirle el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que usted agradeció a alguien por el favor que ha recibido de parte de Dios por medio de él? ¿Cuándo fue esa última vez que agradeció al Señor por la vida de esa persona? ¿Ha usted agradecido personalmente a esa persona? ¿Le ha manifestado su gratitud?
Pues vemos a Pablo, un hombre de Dios, agradeciéndole a una iglesia, a un grupo de hermanos. Vemos a Pablo agradeciendo a un grupo de creyentes y a un grupo de hermanos y diciéndole cuán agradecido estaba por su generosidad y por su favor manifestado hacia él. Debemos dar gracias a Dios, mis amados hermanos, pero también darle gracias a ellos por dejarse usar por Dios y ser instrumento de bendición para nuestras vidas. Generalmente, quienes ministran y ayudan a los santos entienden que forma parte de la voluntad de Dios y es su propósito de que sean de provecho y de bendición para el pueblo de Dios. Lo entienden. No hay razón para pensar que el ser agradecido con ellos le robe la gloria a Dios. Para nada en absoluto, mis amados hermanos. No hay forma ni manera de pensar eso. Todos entendemos que somos administradores de la gracia de Dios. ¿Cuántos pueden saberlo? Somos administradores de la gracia de Dios. Usted tiene lo que tiene por la gracia de Dios. Cuando uno es cristiano y cuando uno llega a Cristo, su mente y sus ojos espirituales se abren. Y ya no hay razón para comenzar a la jactancia, sino que hay una profunda humildad, un profundo reconocimiento de que lo que somos o lo que tenemos es por la gracia del Señor. Y ahí es donde yo quiero que lleguemos en esta hora. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Dios nos bendice con propósito. ¿Sabía usted eso? Dios nos bendice con propósito. Tanto a usted como a mí, Dios nos bendice con propósitos. Lo que tenemos en nuestras manos nos ha sido confiado para provecho no solo personal, sino también con la finalidad espiritual. Esa es la gran verdad. Lo que tenemos nos ha sido confiado con propósito. Tenemos lo que tenemos para bendición de nuestra vida, pero también para provecho espiritual. Cuando entendemos, mis amados hermanos, y comprendemos esto en nuestra vida, recobra un sentido profundo y encuentra verdadera satisfacción. Entonces, lo primero que vemos que Pablo hace es dar gracias. Da gracias por las dádivas de los filipenses. Da gracias por la ayuda recibida. Y dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. En pocas palabras, él les agradece por lo que había recibido, por la ayuda recibida, y le dice, yo sé que ustedes estaban solícitos, tenían la intención, querían hacerlo, pero le faltaba la oportunidad. Ahora ahí uno puede ver que los filipenses eran una iglesia agradecida. Lo que se resalta del apóstol es la gratitud y el gozo ante Dios por el donativo y la sana preocupación de los filipenses. El que ama a Dios tiene que amar la obra de Dios. El que ama a Dios tiene que amar a sus hermanos. El que ama a Dios tiene que amar a quienes sirven a Dios. Es imposible, como lo que en el día de hoy muchos quieren tener. Yo tengo mi relación con Dios, yo amo a Dios, pero no quiero saber nada de iglesia, no quiero saber nada de misiones, no quiero saber nada de obreros, no quiero saber nada de pastores, no quiero saber nada de líderes. Entonces, ¿cómo amas tú la iglesia si lo que tú conoces de Dios es el resultado de lo que Dios ha hecho por medio de la iglesia a través de hombres comunes y corrientes? A través de personas que han sido rescatadas y llamadas por Dios para llevar a cabo su voluntad y su obra. Ahora, yo entiendo que aquí tenemos que tener un balance, mis amados hermanos. Entiendo que hay extremos de un lado y hay extremos del otro, y posiblemente esto haya sido la razón principal por la cual muchos les encanta justificarse, y esto hay que aclararlo, ¿verdad? Hay que decirlo. Les encanta justificarse en lo malo que han hecho otros, para no cumplir su responsabilidad como cristiano de estar pendientes, de ayudar, de contribuir y de ser parte de la solución y de la ayuda a la obra de Dios. Pablo estaba preso, ya sabemos por qué estaba preso. Estaba preso por hacer la voluntad de Dios y por predicar el evangelio. Pero él había entregado su vida por causa del evangelio. Ahora, Pablo en una oportunidad dijo, si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Pues no es gran cosa. Hay una idea equivocada de que los predicadores y pastores les encanta vivir del evangelio, que no hacen nada, que no trabajan. Yo estoy aquí clavado como un clavel. Y esto sería una de las tareas muy mínimas que se hacen en una iglesia.
Pero si usted trabaja, usted sabe que usted tiene que madrugar, usted sabe que usted tiene que salir y dedicarse única y exclusivamente a una tarea en específico en cierto horario. Pero una persona que está dedicada a la obra no puede dedicarse solamente a una cosa en específico. Tiene que administrar, tiene que aconsejar, tiene que ayudar, tiene que dejar de hacer cosas que pudiera hacer y que sabe hacer para ganarse la vida, para dedicarse a la obra de Dios. Entonces Pablo se había dedicado a la iglesia, se había dedicado al evangelio por llamamiento divino, obviamente. Pero ese mismo Señor que lo llamó, es el mismo Señor que dice, el que predica el evangelio, dice Pablo, debe vivir del evangelio. No hay otra forma. Si él predica el evangelio y está entregado de lleno al evangelio, a la obra de Dios, él tiene el derecho. No es que él es un vividor. Él se gana porque el obrero es digno de su salario, y no solamente es digno de su salario, sino que él recibe porque esa es mi voluntad, ese es mi propósito y así he querido yo. En pocas palabras, así he querido yo que funcionen las cosas en cuanto a la obra del Señor. Ahora, yo no puedo pelear con Dios. Usted no puede pelear con Dios. No, pero es que yo conozco y que fulano y que yo una vez supe. Sí, hay muchos casos y se seguirán viendo, mis amados hermanos. Pero yo no he escuchado a nadie que diga yo no voy a ir al médico porque hay muchos médicos peseteros. Yo no he escuchado a nadie que dice este médico es simplemente una persona que está pendiente de lo económico y más nunca voy a ir al médico. Va a otro médico. Lo mismo sucede en el día de hoy con la obra de Dios. Yo voy a una iglesia y yo puedo palpar y puedo darme cuenta, si tengo discernimiento, de que ahí es todo solamente pensando en lo terrenal, dinero, estafa, dinero para esto, dinero para aquello. Uno puede percibir eso, pero si esta iglesia no funciona porque está desviada por las razones que sea, entonces tengo el deber y la responsabilidad de buscar otra iglesia. Y si yo como cristiano entiendo que lo que yo tengo o lo que yo he recibido proviene de la mano de Dios, de su gracia, entonces yo también debo tener la responsabilidad de ser de provecho espiritual y de bendición para la obra de Dios. Entonces él resalta la gratitud, el gozo ante Dios por el donativo y la sana preocupación de los filipenses. Pablo se goza de que ya al fin, después de haber pasado un periodo de tiempo, los filipenses le habían enviado ayuda práctica en la obra del Señor. No lo censura por el tiempo que no haya recibido ayuda. Al contrario, le dice, yo sé que ustedes querían ayudar, pero no habían tenido la oportunidad. Pero aquí se ven dos cosas importantes. Una cosa es no poder ayudar en determinado momento, pero cuando tengo la oportunidad ayudo. Y otra cosa es no ayudar en determinado momento porque no tengo, y después cuando tenga igual tampoco ayudo. Los filipenses tenían la intención, el deseo, pero no habían tenido la oportunidad. Ellos estaban deseosos, solícitos, tenían la intención. No habían podido, dice Pablo, pero querían hacerlo. Él les da crédito de que querían enviarle dones, pero que le faltaba la oportunidad para ello. Porque lo que os faltó no fue nunca la voluntad ni la solicitud, sino la posibilidad de mostrarla. Ahora, esto muestra también la nobleza, mis amados hermanos, del apóstol y su humildad. No hay reclamos. Él no estaba exigiendo, ni demandando, ni reclamando, ¿verdad que no? Vemos al apóstol Pablo haciendo uso, ¿verdad?, de la sabiduría de Dios, llevando a cabo la enseñanza, llevando a cabo la administración, pero no con reclamos. Él no estaba exigiéndole a nadie allí, ni diciéndole, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. No, no hay reclamos, no hay exigencia, sino solo gratitud por la intención y el gesto de parte de los filipenses. En realidad, ellos eran creyentes muy humildes, mis amados hermanos. Y Pablo llegó a la conclusión de que la razón por la cual no había podido ayudarle financieramente por algún tiempo no se debía a mezquindad, sino a la falta de posibilidad. Y esto es hermoso. Uno nunca debe cuestionar la razón por la cual alguien no puede ayudar. Sencillamente hay momentos y circunstancias en las que nos vemos impedidos. Pero la otra realidad es que cuando se quiere, se puede, mis amados hermanos. Cada vez que tengamos la oportunidad, no la desperdiciemos. Cada vez que tenga la oportunidad de ayudar o servir o de bendecir la vida de alguien o la obra de Dios o algún obrero cristiano, no se pierda la oportunidad, no la desperdicie. Usted puede ser parte de la obra de Dios. Involúcrese, mis amados hermanos. Participen. Ahora, yo no estoy enseñando esto, dijera Pablo,
porque busco fruto para mí o buscando dádivas. Pablo decía, yo no digo esto porque esté buscando dádivas de ustedes. A mí me sustenta el Señor a través de sus instrumentos. Puede que ustedes no den, y lo que ustedes no den lo va a dar otro, pero Dios es fiel a su palabra. Yo le sirvo es a Él. Pero no busco dádivas de ustedes, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. Son ustedes los beneficiados, los que se van a bendecir. Ahora, esto que estoy hablando es netamente espiritual. Cualquiera pudiera sacar de contexto lo que estoy tratando de decir. Pero creo que si somos honestos, lo que venimos estudiando la carta, podemos darnos cuenta de lo que la palabra de Dios trata de decirnos. Involúcrese, participe de acuerdo a su capacidad y posibilidad, pero nunca deje de participar. Véalo como un privilegio y una bendición y recuerde que no es la cantidad, sino la intención detrás. La intención detrás. Lo poco para nosotros puede ser mucho para Dios. Cuando damos a aquellos que están en necesidad, no se beneficia solo el que recibe, sino también nosotros nos beneficiamos, los que damos, porque Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Lamentablemente, esta verdad ha sido difícil de penetrar en los corazones. Tenemos la idea, por nuestra naturaleza caída, que es mejor que nos den. Pero en el concepto espiritual y de Dios, es más beneficioso dar que recibir. También nosotros, mis amados hermanos, nos beneficiamos cuando damos. No estamos perdiendo, como algunos creen. No estamos sacándole a la cuenta. Estamos incrementando la cuenta, dice el apóstol Pablo. No era la ofrenda de los filipenses, sino su espíritu de amor y de devoción lo que más apreció Pablo. Ahora, él dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La pregunta en esta mañana es, ¿hemos aprendido a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación? ¿Hemos podido aprendernos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación? ¿Cuál es su situación hoy, en esta mañana? ¿Cuál es su situación ahora, en este día? Y pregúntese a sí mismo, ¿he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación? ¿O puedo reconocer, Señor, perdóname porque no he podido ser agradecido en este tiempo? Al contrario, me he quejado más de la cuenta, constantemente vivo recriminando, vivo juzgando, vivo señalando, vivo cuestionando lo que está pasando, pero debo darte gracias. Bueno, Pablo estaba preso, pero dice, no lo digo porque tenga escasez. Donde estaba Pablo no había forma de producir. Pues he aprendido, dice Pablo, he aprendido, es algo que no nace con nosotros, es algo que se aprende. No es que nosotros somos así. Necesitamos aprenderlo. ¿Y cómo lo vamos a aprender? Por medio de procesos y por medio de experiencia. Y Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dios me ha mostrado, Dios me ha enseñado y me ha ministrado que debo ser agradecido sin importar mi condición. Sé vivir humildemente, dice Pablo. Me ha tocado vivir humildemente. Me ha tocado vivir con lo necesario. Me ha tocado vivir con lo básico. Me ha tocado vivir de maneras muy quizás básicas. Y sé tener abundancia también. No crean ustedes que todo el tiempo la vida es así. Yo también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad, si así es la voluntad de Dios y si así es necesario. Todo, dice Pablo, lo puedo en Cristo que me fortalece. De Él viene mi capacidad. De Él viene mi fuerza para afrontar cualquier experiencia y situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortalece mi vida espiritual. Fortalece mi vida espiritual, fortalece mi alma, fortalece mis emociones, fortalece mis pensamientos, me ayuda a no vivir del qué dirán, ni de la apariencia, ni de los cuestionamientos, ni de los señalamientos, sino a vivir por encima de esa realidad. Todo lo puedo en Cristo. Él me habilita, Él me capacita, Él me llena de gracia, Él me llena de poder, Él me llena de esperanza, Él me llena de vitalidad, de vigor. Sin embargo, dice Pablo, si ustedes no me hubiesen ayudado, yo pudiese seguir adelante igual, porque todo lo puedo en Cristo. Sin embargo, gracias al Señor, sin embargo, qué bueno que tuvieron pendiente de mí, sin embargo, qué bueno que se movieron a favor de mí, siervo del Señor, preso del Señor, qué bueno.
Sin embargo, dice Pablo, claramente, bien hiciste el generar esa ayuda para Pablo. Pablo dice, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Nosotros no solamente, mis amados hermanos, podemos querer esperar recibir, sino también acompañar en medio de la tribulación a quienes sufren por causa del Evangelio. Pablo en algún momento pudo haber dicho, bueno, ¿y por qué voy a vivir yo esta situación así? ¿Qué es esto? ¿Yo por qué tengo que estar aquí esperando que me den? Si yo sé hacer carpas, si yo tengo una profesión, si yo sé ganarme el pan, si yo sé ganarme la vida, si yo puedo dar clases a los fariseos, si yo tengo una reputación de fulanito de tal, yo puedo ganarme la vida de otra manera, no tengo que vivir así. Mucha gente cree que muchos creyentes viven en la condición que viven porque ellos quieren. Si ellos se dedicaran a hacer todo lo que ellos quieren para su propia vida, entonces no habría beneficio para la obra. Ahora, Pablo estaba allí por amor al Señor, por amor a la obra, por amor a Cristo. Por eso estaba donde estaba. Y él lo hacía con amor, mis amados hermanos. Sin embargo, qué bueno que haya gente como los filipenses, que haya hermanos como los de Filipo, que están dispuestos a participar con Pablo de su tribulación, en su momento de necesidad, en su momento de dificultad, acompañarlo espiritualmente, emocionalmente, pero también financieramente. Y esta es la parte que en el día de hoy nadie quiere escuchar, pero ¿cómo hacemos? Desde los tiempos de que Jesús existe y desde mucho antes, las cosas se necesitan, los recursos se necesitan. La gente se mueve con dinero, compra con dinero, paga con dinero, luz con dinero, agua con dinero. Mis amados hermanos, instrumentos con dinero, sillas con dinero. Misioneros van con dinero, con pasaje, se sustentan donde están con dinero. Ahora, no servimos por el dinero. Eso es otra cosa muy distinta. No servimos por el dinero, pero se necesita el dinero. Esa es la realidad. Entonces, sabéis también, vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Uno pensaría, no, como era el apóstol Pablo y como había fundado tantas iglesias y como lo conocían, por lo menos habían escuchado y por vista, la gente debió haber estado muy pendiente de él. Esa es la triste realidad, mis amados hermanos. No todo el mundo ni todas las iglesias son agradecidas. Y la idea más triste es que los otros piensan que las otras iglesias están dando, generando y ayudando y resulta que no. Pablo dice, nadie participó conmigo, solamente ustedes. Solamente ustedes. Ahora, ¿cuántos pueden decir esto? No es que uno nazca, mis amados hermanos. El aprender a contentarse no es que uno nace así. Uno nace siempre así como un gatico chino, puro pidiendo, ¿verdad? Pero uno no nace con esa actitud de satisfacción. Y menos en Cristo, ¿verdad? Uno aprende en el Señor a encontrar el contentamiento y el gozo en el lugar correcto. Y ese lugar correcto es Dios. Pablo le dice a los filipenses que me gozo y me alegro en Dios por lo que hicieron. No lo digo porque tenga escasez, pues yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora, ¿cuántos pueden decir lo mismo? ¿Está usted contento en esta mañana? Mire, no era en cualquier situación, era la cárcel, era la sentencia de muerte, era en enfermedad. Y pare usted de contar. Pero él encontró satisfacción, plenitud y llenura en el Señor. Hay hermanos que están muy equivocados al pensar que nuestra congoja se debe a lo que nos falta. En medio de la comunión con Dios y en medio del dolor y el sufrimiento, Pablo encontró su todo en Dios. No era una resignación vacía tampoco, como que más, esto fue lo que me tocó y punto, sino que después de experimentar las diferentes esferas de la vida, Pablo se dio cuenta de quien lo llena todo es el Señor. ¿Y cuántas personas no hay en el mundo ausentes, aparentemente de problemas y dificultades, rodeados de la opulencia, pero deseando morirse, vacíos, solos y tristes? A Sócrates le preguntaron una vez, ¿quién era el hombre más rico? Y él contestó, el que se contenta con menos, ese es el hombre más rico. Y Pablo dice, yo he aprendido, y nosotros debemos hacerlo también. Como cristiano, nuestra vida
no debe depender de la circunstancia. Debemos contentarnos sin importar la situación. Sé vivir humildemente y si no lo sé, debo aprender a vivir humildemente. Sé tener abundancia. Sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. En pocas palabras, Dios sigue siendo Dios en cualquier circunstancia y yo debo vivir para su gloria. Pablo estaba contento porque pudo ver la vida desde la perspectiva de Dios. Se concentró en lo que se suponía que debía hacer, no en lo que sintió que debía tener. Se concentró en lo que debía hacer y no en lo que sintió que debía tener. Tenía sus prioridades definidas y estaba agradecido por cada cosa que Dios le había dado. Pablo se había despegado de las cosas no esenciales a fin de poder centrarse en lo eterno, concentrarse en lo que Dios le había llamado a hacer. Casi siempre el deseo de más o mejores posesiones es en realidad un anhelo vehemente de llenar espacio vacío en nuestras vidas. Escuche bien, casi siempre el deseo de más o mejores posesiones en realidad es un anhelo vehemente de llenar un espacio vacío en nuestra vida. ¿A qué se siente atraído cuando siente un vacío interior? Mucha gente está así, con un vacío interior. ¿Cómo puede hallar verdadera satisfacción una persona? La respuesta radica en su perspectiva, en sus prioridades y en su fuente de poder. Pablo decía, todo lo puedo arrostrar gracias a Cristo, que me infunde la fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza para resistir, para permanecer, para aguantar, para soportar cualquier situación o sufrimiento, porque siempre y cuando esté en su voluntad, Él me ayudará a resistir cualquier adversidad. Este es el verdadero significado de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Fortalece para qué? Este texto es muy mal interpretado, muy mal usado, muy descontextualizado. Hay gente que dice, todo lo puedo en Cristo. Hay gente que dice, todo lo puedo en Cristo, pero creen que todo es todo. Pero hay un contexto. Y Pablo está hablando de poder. Sí, usted puede, todo lo puede en Cristo. Cuando quieren dinero, cuando quieren que les vaya bien, todo lo pueden en Cristo. Ah, sí. Entonces también pudieran decir lo mismo cuando están enfrentando adversidad y dificultad. Todo lo puedo en Cristo que es que me fortalece. Y cuando Pablo estaba hablando de esto, estaba hablando desde su tribulación y desde su encarcelamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me fortalece para vivir conforme a su voluntad y propósito. No para vivir en el hedonismo, mis amados hermanos, en la vanidad, en la carnalidad, sino para serle fiel sin importar la temporada que nos toque vivir. En tercer lugar, la generosidad de los filipenses, mis amados hermanos. La generosidad se define como el hábito de dar y compartir con los demás sin esperar nada a cambio. Y aquí creo que nosotros deberíamos estar en esta definición. El hábito de dar y compartir con los demás sin esperar nada a cambio. Como fortaleza se refiere a la disposición de dar nuestro tiempo y recursos, dineros, energía y talento a las demás personas, se basa en el deseo de bienestar y a otras personas como altruistas, más allá de esperar una reciprocidad o un beneficio personal. Un acto, mis amados hermanos, se muestra de generosidad o no, de acuerdo con la intensidad con que se viva la virtud y la rectitud de los motivos. Los cristianos no solo debemos ser generosos, sino también comprometidos. Debemos sentir carga por la obra y la iglesia, y debemos sentir responsabilidad por causa del evangelio. Sin embargo, bien hiciste, dice Pablo, en participar conmigo en mi tribulación. Pablo reconoce la bendición que fue para él el donativo o la ofrenda enviada por los filipenses. Estos hermanos siempre habían actuado generosamente con el apóstol Pablo. Ellos se habían propuesto participar y contribuir a la causa del evangelio. Y por supuesto, la manutención del apóstol Pablo. La manutención del apóstol Pablo. Esta carta nos demuestra que la obra del Señor requiere de recursos que, si bien no son provistos por el Señor, Él usa a su pueblo para hacer llegar la provisión. Sí, Dios sustenta su obra, pero ¿cómo sustenta Dios su obra? Por medio de su pueblo.
Dios me provee a mí, que soy parte de su pueblo, para que de gracia de lo que de gracia recibí, comparta también con la obra del Señor. Somos instrumentos, somos canales, mediante el cual Dios bendice la iglesia, mediante el cual Dios sustenta su obra, mediante el cual Dios provee para sus siervos. Bien hiciste, porque esta es la voluntad de Dios, que participemos y contribuyamos a su obra. Pablo les recuerda en tiempo atrás cómo ellos eran los únicos que habían participado en la predicación al principio de su ministerio en Tesalónica. Ellos eran los únicos que habían participado. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir, sino solo vosotros, pues aún en Tesalónica una y otra vez me enviaste para mis necesidades. Esto es un reconocimiento y una muestra de gratitud por la fidelidad y el apoyo económico que tuvieron con Pablo, la iglesia de Filipo. Pablo aclara también: no estoy buscando dádivas. Lamentablemente, el tema económico es un tema tan sensible, pero es un tema sensible a raíz, mis amados hermanos, tristemente hay que decirlo, del abuso y de la manipulación de muchos líderes. Se ha vuelto un tema sensible. Sin embargo, lo que siempre ha caracterizado a la iglesia a lo largo de la historia ha sido su generosidad. Desde el primer momento en que se fundó la iglesia, siempre se ha caracterizado a la iglesia por su generosidad. Gracias a la generosidad de muchos hombres, hoy disfrutamos nosotros del evangelio en Latinoamérica. Fueron traídos misioneros, enviados misioneros, sustentados misioneros. Yo recuerdo, no solamente enviaban a los misioneros, sino que había recursos para levantar los templos en los cuales iban a trabajar los misioneros. Traían para levantar escuelas, traían para levantar lugares donde se levantaban institutos bíblicos. Y todo eso era producto de la generosidad de muchas personas. Tristemente, eso se ha cerrado y se ha acabado. Se ha acabado, mis amados hermanos. Porque en el día de hoy los recursos no se están usando para lo que deberían ser usados. Ya la gente quedaba con libertad, algunos han muerto, otros han quedado, pero otros se han cerrado en sus corazones y en su mente al ver que nada de lo que dan o de lo que contribuyen, especialmente lo que dan grandes cantidades, se ve reflejado en la obra de Dios. Y qué triste, ¿verdad? Pero aquí estaba la iglesia de Filipo. No estoy buscando dádiva, dice el apóstol Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En realidad, el que da recibe siempre más que el que recibe. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero esto digo, dice la palabra de Dios también: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es lo que dice la palabra. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Durante su tercer viaje misionero, mis amados hermanos, Pablo fue recolectando dinero para los creyentes pobres de Jerusalén. Las iglesias en Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea, dieron dinero a pesar de ser también pobres. Y dieron mucho más de lo que Pablo esperaba. Era una dádiva con sacrificio. Eran pobres, pero querían ayudar. Lo sobresaliente del dar no radica en la cantidad, sino en el por qué y en el cómo damos. Dios no quiere dádivas que se den de mala gana. Tampoco quiere eso Dios. En vez de eso, quiere que demos como lo hicieron estas iglesias, como una dedicación a Cristo por amor a los creyentes y la alegría de ayudar a aquellos que están en necesidad y porque era correcto hacerlo. Ahora, ¿cuánto se parece su medida de dar a la de las iglesias de Macedonia? ¿Sabe que cuando la iglesia de Macedonia quería dar, Pablo dijo: no, hermanos, ustedes están más bien para que le den. ¿Cómo vamos nosotros a recibir de ustedes si ustedes también tienen necesidad? Y las iglesias de Macedonia dijeron: no, hágame el favor y déjenos participar de esta gracia. No nos impida a nosotros este privilegio que tenemos de dar para apoyar a nuestros hermanos. Esas cosas conmueven el corazón. Y sabe, uno pensaría que el que más tiene es el que más da. Pero a veces son los que menos tienen los que son más generosos con la obra de Dios. A veces son las personas que menos pensaríamos que pudieran dar y apoyar y ayudar en la obra, las que dan.
Ahora, lo sobresaliente no radica en la cantidad, sino, mis amados hermanos, en el por qué y en el cómo damos. Dar es una respuesta natural del amor. Cuando usted ama a alguien, quiere darle su tiempo, su atención y así como suplir sus necesidades. No me imagino a un esposo que diga que ama a su familia, pero que no quiere proveer para su familia. Pues ese amor no sería sincero. Porque ama a sus hijos, algo todos los días en la mañana, a buscarme la vida, a ganarme el pan, para poner algo sobre la mesa, para que tengan sus zapatos, sus uniformes, para que tengan su colegiatura, para que tengan el pasaje, para que estemos bien. Eso lo hace el amor, mis amados hermanos, por una familia. Por eso cuando un hombre no ama a su familia, no está dispuesto a sacrificar por su familia. Pero eso no es muy distinto en la obra de Dios. Cuando usted ama al dueño de la obra, usted ama lo que es de él. Tiene que amar a su pueblo, tiene que amar a sus hermanos, tiene que amar a sus hijos, tiene que amar a la iglesia, tiene que amar la comisión que él envió a hacer, que es de ir y predicar el evangelio. Tiene que amar el fundar una iglesia donde el nombre de Cristo va a ser proclamado. Tiene que amar el pagar un lugar donde va a ser arrendado con el propósito espiritual de que otras personas conozcan a Cristo. Tiene que amar el hecho de que estamos levantando un templo para adorar a Dios. Ahora, si usted se fija, hay grupos y sectas religiosas que increíblemente y de manera sobrenatural son personas tan generosas que levantan un montón de cosas en pro de su pueblo y en pro también de la gente. Ahora, ¿cuánto más deberíamos ser los cristianos? Nosotros no estamos hablando de una media verdad, no estamos hablando de una religión, estamos hablando de lo único que hace libre al pecador, de la iglesia. De allí las lágrimas de Pablo, de ahí de los sacrificios de Pablo, de allí la intención de por qué salir a predicar. La idea es que si amamos la obra, ayudemos la obra. Su amor pudiera no ser tan genuino como dice. Su disposición para dar con alegría es más importante que la cantidad que dé. La Biblia dice en Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Antes el autor se ha ocupado de la vida egoísta, hablando de Salomón. Nos da resultado, por lo tanto, nos dice, vive generosamente, vive la vida. La vida es incierta y en gran parte de ella no está sujeta a nuestro control. No obstante, la generosidad y la ayuda son mejores que el egoísmo. Echa tu pan sobre las aguas. Eso es una figura, mis amados hermanos, del lenguaje. Algunos explicarían cómo la siembra de arroz desde un bote en las aguas bajas de un campo inundado. Otros ven el empeñarse en los negocios confiando en el cereal a la peligrosa navegación del Mediterráneo. Bajo cualquier figura, la acción sugiere peligro tanto como la promesa de la vida generosa, la inversión basada en la fe, en las leyes divinas de la siembra y la cosecha. Se entiende también que el dar pan a los marineros pobres, y en el versículo 2 se entiende mejor como una exhortación a compartir generosamente, reparte a 7 y aún a 8. Es una manera vívida de decir, da a mucho, aunque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Vivir generosamente es mejor que llevar una vida egoísta. Ahora, Pablo dice, pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando damos, nuestra cuenta bancaria en el cielo abunda. Pero todo lo he recibido, dice, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Ahora, algunos dirán, bueno, el pastor se amparó hoy hablando de dinero. No, no estoy hablando de dinero. Si hay una de las cosas a las que más le huyo y las que más difícil me parecen tratar, es todo lo relacionado al dinero. Me es incómodo. Me es incómodo hablar de esto, pero lo bueno de hablar versículo por versículo, capítulo por capítulo, es que cada cosa toca cuando corresponde, no lo planifica uno, no dice, yo quiero hablar de esto. Para algunos que tal vez no ven y no sean tan duchos en la palabra, dirán, bueno, ¿y dónde habla Pablo de dinero? Quiero que sepan algo. Desde el versículo 10 hasta el versículo 23 está implícito de manera clara la parte económica financiera. Pablo está agradeciendo
No solamente las oraciones de los hermanos, sino lo que enviaron. ¿Y qué fue lo que enviaron? Enviaron recursos. Enviaron recursos económicos. Un preso necesita comida, un preso necesita comprar cosas. Nunca la cárcel ha sido un lugar en el cual las personas vivan sin dinero. Todos los presos a través de la historia, por eso usted ve a las madres, ve a los padres, ve a los familiares haciendo recolectas, reuniendo para comprarle a mi hijo, para llevarle a mi hija, porque en la cárcel también se necesita. Y Pablo estaba preso. Pero incluso, mis amados hermanos, los filipenses hasta allá le enviaron. Y él dice, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido. O sea, me hicieron entrega de lo que me enviaron. Tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. Ahora, ellos no le enviaron olor fragante. Sacrificio acepto agradable a Dios en el sentido literal para que Pablo hiciera un sacrificio. Pablo estaba diciendo que lo que ustedes me enviaron, ese sacrificio que hicieron para hacerme llegar a esa ayuda, es como un olor fragante, como un sacrificio acepto agradable a Dios. En pocas palabras, Pablo se está diciendo, eso que ustedes hicieron por mí, ese esfuerzo que hicieron para ayudarme a mí en esta condición en la que me encuentro, sube delante de Dios como un olor fragante. Es algo agradable al Señor. Y no solamente eso, dice Pablo, mi Dios, el Dios que está en los cielos, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No piensen ustedes que porque me enviaron esto con sacrificio y esfuerzo, entonces ustedes quedaron en la buena de Dios al abandono. No, Dios se va a encargar de suplirle todo lo que a ustedes les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los hermanos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo, que eran fieles aún que Pablo estaba preso, os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa del César. Algunos dicen, no sabemos por qué Pablo puso eso allí, pero lo de la casa del César era donde él estaba preso, en el pretorio. Posiblemente muchas personas de la élite romana habían conocido al Señor también. Tal vez no podían hablarlo abiertamente, pero ahí habían creyentes también, y los de la casa del César también los saludan. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que Pablo muestra. Gratitud, un hombre agradecido con el Señor, un hombre capaz de contentarse, un hombre que cuando le tocaban ciertas situaciones lo podía afrontar porque él entendía que todo lo podía sobrellevar en Cristo Jesús. Pregunta de la mañana. Conclusión. ¿Es usted agradecido? ¿Es usted un filipense en cuanto a su generosidad? ¿Es usted un filipense en cuanto a su amor por la iglesia, por la obra, en cuanto a su fidelidad? Pues deberíamos desear ser como un filipense. Yo quiero ser como un filipense. Quiero ser como Pablo. Quiero ser usado por el Señor. Quiero ser de bendición también para otro. Que no se nos olvide, mis amados hermanos, que la gratitud forma parte de la voluntad de Dios. Y la gratitud es más que palabras. Cuando usted está agradecido con alguien, usted no solamente le dice gracias, sino que si está en su posibilidad, hacer lo que sea por esa persona para ayudarle, eso también muestra su gratitud. Cuando yo estoy agradecido con alguna persona que ha hecho algo por mí, yo hago cualquier cosa que esté a mi alcance e incluso cualquier sacrificio de esfuerzo por ser de bendición. No porque vaya a pagar el favor, porque un favor nunca se paga. No porque esté buscando saldar la deuda, no se trata de eso. Se trata de que como estoy tan agradecido con esa persona, estoy dispuesto a ayudarle y a hacer cualquier cosa por él. Si usted está agradecido con el Señor, si usted está agradecido de la iglesia, si usted está agradecido de sus hermanos, si usted está agradecido con los siervos de Dios, si usted está agradecido con las personas que Dios ha usado para bendecir su vida, entonces demuéstreselo, de palabras, de hecho y en acciones. Y a Dios sea la gloria y la honra por permitirnos esta mañana estudiar su palabra. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Gracias por los filipenses porque nos han enseñado en muchas áreas, Señor. Reconocemos, Señor, de que todos nosotros, Señor, tenemos responsabilidades delante de ti para con tu iglesia y tu obra, Señor. Pedimos perdón porque pecamos, Señor, de pensamiento, palabra, pecamos en dichos y en hechos. Muchas veces, Señor, nos excusamos, Señor,
para descuidar tu obra y para no atender a las necesidades de tu iglesia. Perdónanos, Señor, cuando hemos tenido la oportunidad de participar en una causa noble y justa, como la es la del Evangelio, como la es la de tu iglesia, y nos hemos hecho los de la vista gorda, Señor, y hemos mirado a otro lado y hemos reaccionado con una actitud, Señor amado, egoísta, Señor. No es un reclamo, porque Pablo no reclamaba tampoco. No se trata tampoco de cantidad ni de hacer sentir mal a nadie. Se trata de que como cristianos nos concienticemos, nos responsabilicemos. Te pido que bendigas a cada hermano, a cada hermana, Señor. Que ayudes, Señor, a tu pueblo. Que sepamos que la bendición no es para otros, sino para nosotros mismos. Y que aprendamos a ver el dar no como pérdida, no como salida. Señor, no como algo que va en el debe, sino algo del haber. Que veamos, Señor, el dar con generosidad, Señor, como una gracia, como una bendición, Señor, y estoy convencido, porque así lo he visto, así he sido testigo, que mientras más damos, más capacitados estamos para recibir, Señor, porque tú das con propósito. Señor, a los que tú has bendecido, Señor, los has bendecido con propósito, y el propósito es, Señor, ser canal de bendición, y mientras seamos canal de bendición, Señor, el manantial de provisión sigue fluyendo, Señor. Padre, cuánta necesidad hay, Señor, de entender estas verdades. Te pido que bendigas a cada hermano, como decía Pablo, por su propio bien, para su propio fruto, para que abunde fruto en su propia cuenta, Señor, porque todos tenemos un listado en el cielo, Señor. Cada acción, cada cosa que hacemos por causa de tu nombre, Señor, es registrado. Tu palabra dice que tú no eres injusto para olvidar la obra, Señor, que hemos hecho a favor de tu nombre. Tú estás atento, Señor, a la manera en que hemos servido a los santos y en la que servimos aún. Yo te pido, Padre amado, que proveas para tu iglesia, para tu obra, para tu siervo. Cuánta gente, Señor, cuántos misioneros, cuántas personas en medio de la opulencia, Señor, predicando un evangelio falso, Señor, y gente engañada, Señor, llevando y poniendo, Señor, Padre, para abusos, para, Padre amado, opulencia y para cualquier uso contrario a tu palabra. Y cuánto obrero fiel, Señor. Me consta, Padre amado, cuánta gente humilde, sencilla, que ha abandonado lo que ha tenido por causa de ti y a veces pasando necesidades, Señor. Ni siquiera las básicas cubiertas, Señor. Padre, ayúdanos a tener misericordia, compasión. Y no compasión de lástima, porque ellos no están allí, Señor, porque no sepan hacer nada. Ellos están allí por obediencia y por amor. Te pido que les bendigas, que les ayudes. Señor, que mueva los corazones, Señor. Que pongas, Señor, en la mente de muchos, Señor, estas vidas y que tú les guíes, Señor, a dar, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Bendice a mis hermanos desempleados, mis hermanos que están atravesando por momentos de dificultad. Bendíceles, provéeles y susténtales, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, mis queridos hermanos. Terminamos los devocionales acá en la carta a los Filipenses. Espero que usted se anime a seguir estudiando personalmente por su cuenta en casa y que pueda seguir sacándole provecho a esta maravillosa carta. Entonces, ya hoy viernes, ¿verdad? Por la gracia de Dios, nos vemos el próximo lunes. No deje de orar en la semana. Tenemos peticiones de oración. Acuérdese de orar por la familia de nuestra hermana Fané. Orar también por cada uno de los hermanos que usted sabe que están sirviendo a Dios, que usted puede palpar. Eso se siente y eso se ve, mis amados hermanos. Cuando alguien está dedicado a la obra de Dios, orar por ellos. Puede que yo no tenga cómo ayudarlo, cómo socorrerlo, financiera o económicamente, Señor, pero puedo orar para que tú muevas a otros, que sí puedan, que sí tengan. Y clamo para que tú les proveas todo cuanto necesiten. Entonces, Dios les bendiga, les mando un abrazo y nos vemos.